Pero la fuente natural de este conocimiento para poder alcanzar esta profundidad es la Sagrada Escritura. Si nosotros no tenemos una lectura asidua de la palabra de Dios, si no la conocemos, pues entonces el hombre interior no se va a fortalecer, no se va a renovar, no vamos a hacer esta imagen que Dios espera y que este mundo está ansioso de volver a ver circulando entre nuestras calles. Hermanos, sean bienvenidos al aula virtual de Evangelización Activa. Permaneciendo unidos a Cristo es la garantía de experimentar la vida en abundancia que Él ganó para nosotros en la cruz. Y otra de las maneras de conseguirlo es mediante la lectura de la Sagrada Escritura. Pero, ¿puede la palabra de Dios orientarnos en medio de todos los problemas de nuestra vida? Acompáñanos durante esta sesión, donde averiguaremos cómo sí es posible. Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a nuestro curso de evangelización. Este curso que nos va llevando a lo largo de la palabra de Dios a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a conocer su iglesia, lo que Él hizo y lo que nos invita a vivir, no solamente en este mundo, sino cuando termine este tránsito que vamos viviendo y podamos llegar finalmente a su casa. Hemos venido viendo un tema muy importante, que es el tema de la vida en abundancia. Recordarás que Él nos ha invitado a vivir esta vida en abundancia, vida que podemos nosotros vivir. Esta vida en abundancia es la que Dios ha preparado para todos nosotros y que para poderla vivir, decíamos, pues es necesario estar unido a la vid. En la medida en que nosotros permanecemos unidos a la vid, recordarás aquel texto de Juan 15, en donde Jesús nos decía, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. Bien, pues en la medida en que nosotros permanecemos unidos a esta vid, es como nosotros podemos tener realmente vida y la podemos tener en abundancia. Y entonces, después de esto, nos empezamos a preguntar, ¿y cómo es que yo puedo tener esta vida? ¿De dónde me viene esta vida? ¿Cómo es que puedo yo tener esta realidad que Jesús me ofrece? ¿Cómo me uno a esta vid? Hablábamos de que hemos sido injertados en el momento de nuestro bautismo, pero esta unidad, esta inserción se mantiene a través de la Eucaristía. Recordarás que meditamos el capítulo 6, principalmente el versículo 54 al 56, en donde Jesús nos hablaba claramente de esta necesidad de la Eucaristía. La Eucaristía como una fuente de vida, como una fuente a través de la cual nosotros vamos experimentando cómo la corriente vital del Espíritu circula en nosotros, de la misma forma que circula dentro de la vid la savia. Así, cada vez que nosotros comulgamos, nos unimos y permanecemos en Él para poder llegar a tener esta vida y que esta vida permanezca en nosotros. Porque
no se trata nada más de tener la vida durante un momento, o en momentos aislados, esporádicos, como a veces nos pasa. El Señor quiere que tengamos vida, que la tengamos siempre en abundancia. Para ello hay que comulgar todos los domingos, y bueno, qué ideal sería que no solamente los domingos, sino que nos pudiéramos dar algunos momentos de nuestra semana, de nuestro día, para escaparnos a nuestras actividades, de todas nuestras actividades, y poder nosotros participar de la Eucaristía semanal. Bien, pero también decíamos, no me puedo yo acercar a la Eucaristía si no estoy en gracia. Necesito estar en estado de gracia, y sabemos que pues el pecado está continuamente asolando nuestra vida. Por eso recordábamos en la primera carta a los Corintios, como en el capítulo 11, el apóstol San Pablo nos decía que nunca nos acercáramos a la comunión si no estábamos en perfecto estado de gracia, cosa que podemos nosotros recuperar cuando lo hemos perdido a través del sacramento de la reconciliación. Y bien, pues con todo esto nos ha quedado ya bien claro que uno de los elementos fundamentales para podernos unir a Jesucristo es la Eucaristía que recibimos cuando estamos en gracia y que permite que empiece a circular por nosotros esta vida, la vida eterna. Pero ahora entremos a otro elemento que es importante. Por ahí algunos nutriólogos hoy nos dicen que somos lo que comemos. Hace algunos días me encontré por ahí un cartelón de esos panorámicos en donde se veía a una persona que tenía pues en su cuerpo la forma, era una dona, de hecho no tenía la forma, sino que habían hecho uno de esos fotomontajes y entonces se le veía solamente la cabeza y luego abajo estaba una dona y luego tenía los pies. Y decía precisamente eso, somos lo que comemos, y después decía por ahí, aliméntate sanamente. Y es que es verdad. Todo eso que nosotros comemos pues pasa a nuestro interior. Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, la carne, pues esa carne se mastica, se digiere, y con el paso del tiempo pues se va a convertir en células, se va a convertir en sangre, se va a convertir en huesos, se va a convertir en todo lo que necesita nuestro cuerpo para crecer. Es decir, ese pedazo de carne, toda su parte nutriente, se va a integrar a nuestra vida. Lo mismo pasa con la Eucaristía, pero hay otra forma también de comer. También se come intelectualmente. Todo lo que nosotros hacemos entrar a nuestro cuerpo, sea por nuestra boca, sea por nuestros oídos, sea por el olfato, por el tacto, todo eso se va integrando a nuestra vida. Y así es como nosotros conocemos. Conocemos a qué sabe la papaya porque hemos comido la papaya. Sabemos que una superficie es tersa o rugosa porque la hemos sentido. Todo lo que está en nuestra cabeza es lo que ahora hace que nosotros seamos de una forma determinada. Toda la enseñanza que recibimos en nuestras escuelas, la enseñanza que hemos recibido en nuestras casas, hace que nosotros podamos ser hoy lo que somos. Así pensamos y según pensamos, pues así nos dirigimos. Una persona que haya tenido desafortunadamente una historia triste en su casa, papás que se separan, situaciones de alcoholismo, o que haya tenido experiencias negativas en las escuelas, con los maestros, con los compañeros, pues todo eso va formándonos. Son experiencias que nosotros vamos viviendo y que con el paso del tiempo van a ser parte de nosotros mismos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esta palabra empieza a tomar vida en nosotros. Se va formando en cada uno de nosotros. Porque somos eso. Somos lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo. Quisiera mostrarte una cita que es importante y que nos habla precisamente de esto. Puedes verla en Mateo 15, en el verso 19. Nos dice Jesús:
porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Es decir, todo lo que nosotros hemos metido a nuestro corazón, pues de ahí se ha ido formando el hombre interior. Si hemos tenido experiencias de alcoholismo, si hemos tenido experiencias de drogadicción, si hemos tenido malas experiencias en nuestra vida de cualquier índole, todas estas se han ido integrando a nuestra vida. Lo mismo que las buenas, así también las malas. La palabra de Dios es un medio a través del cual Dios entra por nuestros oídos y por nuestros ojos. Y de esa forma se va integrando poco a poco a nuestra propia vida, hasta llegar a formar en nosotros un hombre nuevo. El hombre nuevo se forma a través de esta escucha de la palabra. Esta escucha que la podemos hacer auditivamente, como lo estás haciendo, visualmente, como te lo estamos ayudando también en este curso, pero especialmente cuando nosotros leemos la palabra, cuando dejamos que esta palabra toque e impacte nuestro corazón. En ese momento Dios, de una manera que no alcanzamos nosotros a entender, va formando en nosotros al hombre nuevo. Este hombre nuevo que es el que hace que toda nuestra vida se transforme. Jesús, siendo Dios, siendo esta palabra eterna del Padre, como lo dice el evangelista San Juan en su evangelio, en el capítulo 1, esta palabra que existía con Dios, que era Dios, ahora esta palabra puede venir a nosotros. Es decir, Dios a través de su palabra entra en nosotros. Dios a través de su palabra se integra a nuestra vida y empieza poco a poco a modificar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todas nuestras acciones, y así toda nuestra vida se va transformando hasta llegar a formar el hombre nuevo, este hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Quisiera que abrieras tu Biblia ahora en la carta de San Pablo a los Efesios. En esta carta, San Pablo nos habla en el capítulo 4, en el verso 24, sobre este hombre nuevo. Dice: de este modo nos renovamos espiritualmente y se reviste el hombre nuevo, creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Es a través de la palabra como vamos adquiriendo una vida santa. Hoy es muy triste ver en nuestra sociedad cristiana católica, que es la sociedad que debería de imperar en un país como México, una sociedad en donde deberían de estar los valores evangélicos, pues en nuestra constitución, en nuestras escuelas, en nuestras familias, vemos que esto no está. Y esto es porque no la hemos asimilado nosotros, porque cada uno de nosotros no ha permitido que se forme este hombre interior. Y esto es porque no se lee la palabra de Dios. En la mayoría de las casas hay una escritura, hay una palabra de Dios, hay una Biblia. Sin embargo, estas Biblias, ¿dónde están? Pues están colocadas en un librero. O a veces nos las encontramos, me toca con alguna frecuencia ir a la casa de alguna persona y encontrarme una hermosísima Biblia ahí como adorno. Tiene hasta su vela, pero si uno soplara sobre ella, seguramente que saldría una nube de polvo. Hace falta que la gente lea la Sagrada Escritura, que no la tengamos como adorno o como ese libro que recibimos cuando nosotros nos casamos o en la primera comunión, cuando nos la regalaron por primera vez. La Biblia tiene que ser parte de nosotros, una parte esencial dentro de nosotros, ya que solamente a través de ella podremos conocer a Dios. Decía San Jerónimo: desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo voy a seguir a quien no conozco? ¿Cómo voy a amar a quien no conozco? Decía San Agustín: no puedo amar lo que no conozco.
necesitamos entonces conocer a Jesús, conocer su palabra, para que se forme en nosotros este hombre nuevo y se vaya entonces, como acabamos de leer en este texto de la carta a los Efesios, se vaya generando en nosotros el hombre nuevo, ese hombre que vive en santidad, ese hombre según la imagen de Dios. Hay otro texto también muy hermoso, un poquito más adelante en tu Biblia. Si tú ves ahora en el capítulo 3, en el verso 10 de esta hermosa carta a los Colosenses, dice: revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su Creador. Que va buscando a través de un conocimiento más profundo. ¿Y de dónde nos viene este conocimiento profundo? Pues esencialmente de su palabra. Es verdad que Dios se comunica a nosotros y va ayudándonos a que este conocimiento se haga todavía más profundo, pero la fuente natural de este conocimiento para poder alcanzar esta profundidad es la Sagrada Escritura. Si nosotros no tenemos una lectura asidua de la palabra de Dios, si no la conocemos, pues entonces el hombre interior no se va a fortalecer, no se va a renovar, no vamos a hacer esta imagen que Dios espera y que este mundo está ansioso de volver a ver circulando entre nuestras calles. Una persona que verdaderamente viva conforme al Evangelio de Jesús. Hay una cita más en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, nos dice: de modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Cuando nosotros entramos de lleno a la palabra de Dios, esta renovación hace que seamos completamente nuevos en Él. Cristo se va formando en nosotros. Cristo va entrando a nuestras vidas, no solamente a través de la fuerza, la alegría, el entusiasmo que nos da la Eucaristía, sino a través de nuevos criterios, de nuevas formas de pensar, de nuevos elementos que hagan de nuestra vida una vida nueva y diferente. Vemos en nuestra Iglesia Católica cómo efectivamente pues hay mucha gente que el domingo comulga y sin embargo vemos poca transformación en ellos, vemos poca transformación en sus familias, vemos poca transformación en nuestra sociedad, vemos pocas vocaciones, vemos poco ejercicio misionero. Y esto es porque no se ha renovado dentro de nosotros nuestra mente, nuestro corazón. Y esto no se va a renovar hasta que no empecemos nosotros los católicos también a tomar conciencia de la necesidad de tener una lectura asidua y sobre todo profunda de la Sagrada Escritura. Necesitamos que la gente no solamente comulgue, sino que la gente lea la Sagrada Escritura para que pueda ir transformando sus criterios. La gente que pues ha leído, por ejemplo, artículos sobre Marx, Lenin, Engels. Me acuerdo en la preparatoria que pues siempre en los círculos universitarios ha estado muy patente, muy latente todo este tema del comunismo, ¿verdad? Sobre todo pues hace ya años, antes de que cayera el muro, antes de que empezara una nueva visión sobre el comunismo, pues era una insistencia, y yo me recuerdo que algunos de mis maestros me pidieron que leyera algunos de estos autores, y efectivamente uno pues los lee, medita, piensa, y obviamente en la medida en que uno le da más de este material, pues se va llenando de estas ideas. Todo el movimiento del 68, del que probablemente hoy ya mucha gente no recuerde, aunque todavía en los círculos universitarios todavía se maneja mucho, sobre todo pues por la gran matanza que hubo en la Ciudad de México, ahí en Tlatelolco, pues todo esto viene a raíz de esta insistencia en las universidades de estar leyendo temas sobre el comunismo.
Todo esto pues llevó a un tremendo movimiento que desembocó en una terrible matanza en la Ciudad de México. Muchachos que pues animados con estas ideas se lanzaron en un falso ideal que terminó en gran tristeza para todas sus familias y para nuestra propia nación. Cuando nosotros vamos leyendo diferentes materiales, nuestra mente los va absorbiendo y va haciendo que estos materiales se transformen poco a poco en nuestros criterios y esos criterios en nuestra norma de vida. Si hoy vivimos una situación de violencia es por todo lo que hemos recibido a través de la televisión, por lo que hemos recibido a través de todos los medios sensibles que han ido introduciéndose en nosotros y que han creado en nosotros nuevos criterios. Necesitamos entonces que los criterios del Evangelio vuelvan a ser parte de nuestra vida. Y para ello, pues es necesario que regresemos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que crea en nosotros nuevos criterios. Se va formando Cristo en nosotros. Hay un texto que quisiera que vieras, es uno de los textos, bueno, todos son siempre hermosos, pero a mí en particular me ha gustado mucho esta carta a los Gálatas, en este texto, porque nos presenta esta realidad de cómo se va formando en nosotros el hombre nuevo. Dice en el capítulo 2, si gustas abrir tu Biblia, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, en el versículo 20 nos dice: ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Cómo se ha introducido Cristo en mí? ¿Cómo es que ahora Él obra, piensa, reflexiona dentro de mí? Pues porque la asiduidad a la palabra de Dios va haciendo que todos mis criterios, mis pensamientos, todo se vaya transformando dentro de mí. Si yo a veces reflexiono en mi vida antes de conocer al Señor, porque yo conocí al Señor ya pues no tan pequeño, probablemente entre los 20 y 21 años, yo tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús que transformó mi vida. En este encuentro empecé poco a poco a profundizar en su palabra. Y esta palabra, desde ese entonces, pues he tratado de que vaya rigiendo toda mi vida. Debo de confesar que no siempre puedo, que hay cosas muy exigentes en las que me esmero, pero que todavía mi naturaleza pecadora no me permite vivirla en la plenitud que Él quiere. Sin embargo, en la medida en que más leo, en la medida en que la palabra de Dios va teniendo más participación en mi vida, voy viendo cómo mis criterios, cómo mis acciones van teniendo una gran diferencia a como yo era anteriormente. Y esto no se lo puedo atribuir a nada, sino a la gracia de Dios. Ella ha estado obrando en mi vida y aunque no pudiera decir plenamente como el apóstol San Pablo, la gracia de Dios no ha quedado infecunda, pues quizás no con la fecundidad y con todos los dones y gracias que seguramente el Señor estaría esperando de mí, pero ciertamente puedo decir que su palabra no ha quedado infecunda en mi corazón. Y por eso es la invitación a que tú también inicies una vida que esté en íntima relación con la palabra de Dios. Necesitamos leerla para que podamos tener los mismos criterios que Jesús. San Pablo, un hombre según el corazón de Cristo, tenía los mismos sentimientos, las mismas actitudes. Él se comportaba así como Él, pensaba como Él. Sus objetivos eran los suyos. Quería llevar a Jesús a todas partes, pero sobre todo su vida era conforme a esta palabra. Él escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, invitando a su comunidad a que ellos también tengan estos mismos criterios. Dice en el versículo 5, les invito a que tengan los mismos criterios, los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener esos sentimientos de Cristo?
¿Cómo vamos a poder nosotros crecer en ello si no lo conocemos? Si no permitimos que entre a nuestra vida a través de su palabra. La gente que simplemente se conforma con ir a misa, pues es difícil que ahí la palabra de Dios pueda tocarnos, pueda penetrarnos. Porque es muy poquito el tiempo. Porque inmediatamente después de la primera lectura sigue un salmo y después otra lectura el domingo. Todavía no alcanzamos a asimilar nada o casi nada de la primera lectura que acabamos de oír, cuando ya tenemos nuevamente la siguiente lectura. Cuando más aún no estamos ni siquiera acostumbrados a llevar nuestra Biblia a misa ni a ninguna reunión espiritual. Es verdaderamente muy triste. A mí me causa mucha tristeza cuando me invitan a alguna reunión, algún retiro, y ahí me encuentro con que nadie trae la Biblia. Están esperando solamente escuchar unas palabras bonitas del predicador para que inmediatamente saliendo de este lugar, inmediatamente se nos olvide, seamos como ese aprendiz olvidadizo que nunca llegará a ser como su maestro. El cristiano debe de llevar su Biblia a todas partes, debe de llevarla al trabajo, debe de llevarla a la escuela, debe de llevarla a la misa, a cualquier reunión espiritual. No podemos nosotros simplemente estar escuchando sin poder cotejar esto con la palabra de Dios. Si nosotros vamos a misa y ni siquiera llevamos nuestra Biblia, pues va a ser difícil que la palabra de Dios llegue a penetrar nuestros corazones. Pero sin embargo, aún en este espacio llevas tu Biblia y mientras la vas leyendo, el Espíritu en ese momento llama tu atención, pones alguna marquita, algún señalamiento, tomas alguna nota en un cuaderno. Generalmente también debemos de asistir a misa con un cuaderno. Yo les digo a mi comunidad: hermanos, tengo mucho que enseñarles, pero si ustedes no vienen a aprender, pues entonces ¿cómo? No se trata simplemente de ir a misa y escuchar, sino verdaderamente que sea una instancia para aprender, para formarnos. Aún así, es muy breve el tiempo y van a pasar 6 días desde ese momento hasta que vuelva a tener contacto con la palabra. Imaginen ustedes, ¿dónde va a quedar esa palabra de Dios? Pues en el olvido. Les digo en referencia a esto, que es como Jesús que nos platicaba sobre aquella parábola del sembrador. Dice, unas semillas cayeron en la tierra. Las semillas es la palabra y cayeron en un lugar desierto. Dice, es la gente que la escucha, pero inmediatamente viene el demonio y la saca de su corazón. Yo les digo, hermanos, afuerita, ahí apenas cruces la puerta de la iglesia, ahí está ya el demonio, están los pájaros listos para sacarla de tu corazón. Trata de recordar hoy de qué trató la primera lectura. ¿Cuál fue el texto? El autor de esa primera lectura. ¿Qué comentó el sacerdote sobre esa lectura? ¿Cuál era el salmo? ¿Qué invitación nos hacía el salmo para orar sobre esa primera lectura? ¿Cuál fue el contenido de la segunda lectura? Una lectura ahora del Nuevo Testamento. A veces ni del Evangelio, que es de lo que generalmente el sacerdote predica, a veces ni del Evangelio nos acordamos. No obstante, que en cada ciclo litúrgico se va leyendo un solo Evangelio, hay veces que no sabemos ni siquiera este ciclo de cuál estamos hablando. ¿Por qué? Porque no tenemos asiduidad a la palabra. La palabra de Dios no ha sido parte de nuestra formación cristiana. Es necesario, pues, que regresemos a la Sagrada Escritura y que regresemos de forma cotidiana. No se trata de leerla ahí de vez en cuando, no. Debemos dedicarle todos los días al menos 10 minutos. Si tú le dedicas al menos 10 minutos a la palabra de Dios
todos los días, vas a ver cómo a lo largo de un año vas a haber ya completado todo el Nuevo Testamento. Basta con que le dediques 10 minutos, y si tú le dedicas 10 minutos diarios, en un año habrás leído todo el Nuevo Testamento. Decía mi director espiritual que un cristiano verdadero debe de haber leído al menos una vez en su vida toda la Biblia. Y decía, y el Nuevo Testamento al menos una vez cada año. Es decir, cada año nosotros deberíamos de haber ya leído nuevamente el Evangelio, las cartas, el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, año tras año, año tras año. Imagínate una persona que tiene pues 20 años, vamos a decir que hubiera empezado a leerlo a los 10 años, pues ya le hubiera dado 10 vueltas al Nuevo Testamento. Imagínate cuánta palabra de Dios no estaría en su corazón. Una persona a los 20 años sería un joven con criterios diferentes, sería un joven que es capaz de transformar no solamente su vida, que es una acción del Espíritu, sino transformar la sociedad. Porque si bien la transformación en nosotros es una obra del Espíritu Santo, la transformación de la sociedad es una obra de nosotros, empujada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es necesario que todos los días separemos un momentito de nuestro día para tener este momento de instrucción de parte de Dios. Es como irnos a sentar a los pies del maestro y a escucharlo. En esos 10 minutitos el maestro hablará y lo escucharemos con atención, y esa palabra empezará a formar parte de nuestra vida. En la medida en que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, esa palabra se forma en nosotros y empieza a modificar nuestra vida, empieza a modificar nuestros criterios. Y bueno, quizás te estés ahorita preguntando, pero Padre, ¿y cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Debo de empezar así desde la primer hojita aquí de mi Biblia, empezar desde la página número 1 ahí con el Génesis 1:1? No, esa no es una buena manera de empezar a leer la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento, como fue escrito hace muchísimos más años que el Nuevo Testamento, es más complicado de entender. Además, fue escrito bajo una cultura muy particular, que es la cultura de los hebreos. Ellos tenían una forma particular de relacionarse con Dios. Dios se fue revelando a ellos, y ellos, pues dentro de sus capacidades, fueron entendiendo el mensaje de Dios, y poco a poco, como ya lo vimos, lo fueron poniendo por escrito. Tiene pasajes, por lo tanto, difíciles de comprender. Hay elementos en donde pues no concuerdan. Por ejemplo, cuando vemos el diluvio, pues vamos a encontrar dos narraciones del diluvio. Y esto es porque una corresponde a un periodo y otro a otro. Una corresponde al periodo yavista, que es el periodo más antiguo que tiene la Biblia, y al periodo eloísta, que es un periodo más tardío. Las dos son importantes, pero cuando tú lo vas leyendo y vuelves a decir que Dios mandó el agua, dices, a ver, pues no había mandado ya había acabado con todo el diluvio y luego otra vez regresa. Lo mismo en Génesis al principio. Génesis 1 nos presenta una visión antropológica de la creación muy moderna. Bueno, relativamente, pertenecería probablemente al siglo V antes de Cristo. Es conocida como tradición sacerdotal. El pueblo ha avanzado ya mucho en su crecimiento espiritual y tiene una antropología mucho más plena, mucho más completa, una cosmología, es decir, una visión del universo diferente. Y entonces el autor de ese tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, crea esta visión del Génesis, una visión de la creación del hombre, en donde vemos que, simplemente para dar una idea desde el punto de vista antropológico, el hombre y la mujer son creados en el mismo momento. Dice que en ese sexto día Dios creó al hombre y a la mujer, y los creó varón
y hembra, varón y mujer. De manera que hay una antropología mucho más avanzada en donde ya no tenemos como en la versión ya vista, que es la que encontraríamos en el capítulo 2, en donde hay una visión todavía pues más del pater familias, más, hoy diríamos, más machista, en donde Dios crea primero al hombre y luego del hombre crea a la mujer. Cada una tiene elementos fundamentales desde el punto de vista teológico, tan importantes así que permanecen las dos como palabra de Dios. Cada una tiene elementos e indicaciones diferentes, pero claro que esto pues requiere, como ahorita estarás seguramente dándote cuenta, de alguien que haya pues ya estudiado y conocido. Vamos a encontrar ahí géneros literarios y vamos a ver que no todos los géneros son iguales y que por eso hay cosas que dice uno, ay caray, entonces al principio, si nos fuéramos por ejemplo al capítulo 3 del Génesis, donde vamos a encontrar un relato que es conocido así también como una ficción teológica, es decir, es una especie de narración en donde lo importante no es tanto la narración, sino el contenido que está ahí. Podríamos nosotros pensar en algún momento que existieron las víboras que caminaban, que hablaban. Pues no, nunca las víboras han caminado, han tenido pies como otros animales, pero es una forma de representar al mal. Habría toda una teología detrás de esta representación de la serpiente. Habría toda una representación detrás de este árbol de la vida, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto pertenece a una cultura que fue entendiendo un mensaje que hoy es teología y es formación e información para todos nosotros. Pero obviamente necesitamos mucho más estudio, porque si no, pues la gente podría pensar, como generalmente hoy se piensa, que Adán y Eva se comieron una manzana, ¿no? Y pues por ahí vemos ahí representado este tema con una manzana, vemos a Adán y a Eva comiéndose una manzana, cuando que si tú ves este texto, pues ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 3, pues no existe tal árbol de manzanas, no sabemos de qué era ese árbol. O sea, realmente, pues el tema no es un árbol, sino el tema es una concepción sobre la desobediencia y sobre el pecado. Entonces, todo esto, obviamente, pues será necesario que nosotros vayamos a una escuela bíblica, que ahí en tu parroquia busques una escuela que pueda ayudarte a profundizar para que tú puedas comprender con mayor claridad el tema del Antiguo Testamento, que es muy importante, pero que si nosotros nos agarramos leyendo, pues como dice mucha gente, padre, es que no entiendo. Y yo siempre le digo, ¿y dónde empezaste a leer? Dice, pues por el principio, donde se empieza un libro. Les digo, sí, nada más que la Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Ahí no está una historia de un pueblo, sino ahí está la historia de la salvación. Y esto tiene pues cambios grandes, fundamentales en el modo en cómo nosotros debemos de ir leyendo. Por eso debemos de empezar siempre por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que es mucho más cercano a nosotros, que no va a tener tantos elementos pues extraños a nuestra cultura, términos hebraicos, etcétera, que pues difícilmente podríamos nosotros entender, sino que el Nuevo Testamento se nos presenta asequible, se nos presenta mucho más simple para poder entender. Es verdad que necesitamos también un orden y que si queremos ya profundizar, pues ahora sí, necesitaremos un estudio, necesitaremos escuela, en fin, para poder ir más al fondo de lo que Jesús nos quiso decir. Sin embargo, sus palabras son siempre claras, son precisas, no hay que andarle buscando, como dice el viejo refrán mexicano, no hay que buscarle 3 pies al gato si sabemos ya que tiene 4. Por eso es necesario empezar siempre por el Nuevo Testamento. Ahí vamos a encontrar una visión muy sencilla, clara, que no necesita demasiada explicación y que nosotros podemos ir integrando rápidamente a nuestra vida.
Y si lo que queremos es que el pensamiento de Cristo, si lo que queremos es que sus criterios, sus actitudes, su vida vayan formando parte de nuestro pensamiento y de nuestra propia vida, pues por ahí es por donde tendríamos nosotros que empezar. Quisiera por ello proponerte un método simple, sencillo, una forma de hacerlo para que puedas tú iniciar inmediatamente la lectura del Nuevo Testamento. Lo primero que te invito a leer es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio, igual que todos, muy hermoso, pero Lucas era un médico y como médico pues tenía una gran cultura. Entonces, como se suele decir, tenía una pluma hermosa, escribía hermosamente. Además, nos dice al inicio de su evangelio que aunque él no conoció a Jesús, él fue directamente con todos los testigos, de manera que él recopiló en el evangelio mucha información para que todos los que después tuviéramos la oportunidad de leerlo, tuviéramos mucho más información sobre la vida de Cristo, sobre lo que hizo, sobre lo que dijo. Por otro lado, él escribió un segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, tenemos así como una gran panorámica de toda la vida de Cristo y de la primera iglesia. La tenemos escrita en un lenguaje bello, en un lenguaje pues que pertenece a nuestra cultura, o sea, a la cultura digamos ya más occidental, porque él era griego y entonces pues escribía para la gente no solamente de Palestina, porque él escribe cuando se está dando la evangelización para todos los pueblos que está visitando, como San Pablo, porque él fue compañero de San Pablo en todas sus aventuras. Entonces tenemos un evangelio y una visión de la iglesia maravillosa. Se puede decir que leyendo el Evangelio de San Lucas y libro de los Hechos de los Apóstoles, tendríamos así como una gran panorámica, una gran perspectiva del proyecto de Dios para nosotros y para su iglesia. Una vez que hemos terminado este Evangelio, conviene leer a su compañero de viaje, a Pablo. Enseguida leer las cartas de San Pablo, que mantienen la misma línea teológica. Vamos a ver muchos elementos parecidos, vamos a encontrar una gran resonancia, vamos a encontrar muchos ecos de San Pablo en Lucas, porque pues Lucas, su primera fuente, pues obviamente fue la predicación de San Pablo. Así que ya una vez que no sabemos si después de muerto San Pablo o en qué momento San Lucas empieza a hacer toda su recopilación y a escribir su evangelio. Pero leyendo a San Pablo vamos a poder tener, por un lado, la misma teología y la misma visión. Y por otro lado, sobre todo, vamos a ver la problemática de las iglesias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, más bien nos narra esta acción evangelizadora y querigmática de Pablo, mientras que en las cartas, aunque profundiza en muchas de ellas sobre esto, va dando nuevos consejos y sobre todo resolviendo muchas de las problemáticas que hoy encontramos en nuestra propia iglesia y en nuestra sociedad. Por eso, una vez terminado todo el paquete de Lucas, Evangelio y Hechos, leemos las cartas paulinas. Terminado San Pablo, pues entonces hay que regresarnos un poco para ir ahora nuevamente a otro evangelio. Y vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy pequeño, muy sintético, porque según nos dice la tradición, Marcos escribió su evangelio, que él no era un apóstol, pero dicen que lo escribió escuchando a Pedro predicar en Roma. De manera que mientras Pedro predicaba, Marcos iba tomando nota de todo lo que Pedro iba diciendo. Y Pedro pues es una de las fuentes más importantes que tenemos dentro de nuestra formación, porque él pues no solamente acompañaba al Señor, sino que fue escogido por él para ser la cabeza, la roca sobre la que asentaría su iglesia, como lo dice en el Evangelio de Mateo.
Entonces, en Marcos nosotros tenemos una idea más sintética de lo que es el Evangelio. Junto con esto, y dado que escuchó a Pedro predicando, pues entonces conviene que juntemos, una vez terminado el Evangelio de Marcos, que unamos a las dos cartas del apóstol San Pedro. Esto nos dará pues una misma teología. Terminada esta visión, pues nos vamos ahora al Evangelio de Mateo. En Mateo vamos a encontrar un evangelio un poquito más complicado porque está escrito para los hebreos. Y entonces vamos a encontrar muchos hebraicismos, Gólgota, vamos a encontrar algunos elementos que pues él mismo traduce, o quizás un redactor ya más tardío ir haciendo las redacciones para los que pues no conocíamos esa terminología. Por ejemplo, Gábata, que es la escalera por la que subían para hacer el juicio. Pues todo eso nosotros pues no lo conocemos, sin embargo él lo traduce y utiliza todo este tipo de referencias. Es un evangelio amplio, quizás junto con el de Lucas, el más amplio, tiene 28 capítulos, y en él hace una larga descripción del evangelio. Él fue testigo ocular prácticamente de todo, menos de la crucifixión, porque sabemos que al pie de la cruz solamente estaba María y el discípulo amado. Una vez que ya terminaste con Mateo, pues hay que seguir ahora con la misma teología. Hay dos pequeños libritos, dos pequeñas cartas que se conectan directamente con la misma teología. Es la carta del apóstol Judas, que también escribe para hebreos, y la carta del apóstol Santiago, que también escribe para los hebreos. De manera que tenemos ahí una colección de 3 libritos que nos permiten entrar en esta dimensión y seguir profundizando en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Al final de todo, vamos entonces ahora al Evangelio de San Juan. Ahí en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar una maravilla. Ya con todo lo que hemos venido leyendo, ya cuando los pasajes nos son más cercanos, vamos a encontrar un evangelio completamente diferente a los demás. Estos 3 primeros evangelios se les llaman evangelios sinópticos, porque hicieron una sinopsis, ¿verdad?, de toda la vida de Jesús. San Juan sigue otro camino. Él fue presentándonos a este Dios hombre. Quiso mostrarle a la gente que Jesús era verdaderamente este Dios que se encarna, este Dios que se hace hombre, y a través de todos los signos que Él va haciendo, vamos a encontrar cómo para Él no son milagros, solamente nos propone 7 signos, son 7 elementos simbólicos que nos muestran que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Y por eso va a insistir continuamente, por ejemplo, en el tema del Padre. Es uno de sus temas favoritos. Vamos a encontrar cómo Jesús continuamente nos habla de su amado Padre. Regresa al Padre, de Él vino, a Él vuelve. En fin, vamos a encontrar un evangelio fascinante. Un evangelio donde no nos narra prácticamente la historia, sino nos narra esta visión maravillosa que Dios tiene para nosotros cuando nosotros nos introducimos en su misterio de amor. Es cierto que parte de eventos históricos, pero desde ahí se eleva y crece en su teología. Por eso entre los signos con los que se van mencionando a los diferentes evangelistas, pues él tiene el signo del águila. Quizás hayas visto relacionado siempre el Evangelio de San Juan con un águila, y esto es porque agarra unas alturas impresionantes en su teología y en su visión de Dios y de nuestro mundo. Junto con su evangelio, pues él escribió también 3 pequeñas cartas que hay que leer, mantienen la misma teología, y finalmente el libro del Apocalipsis. Y bien, con esto tendrías ya un método, pero ¿cómo hacerlo? Ya tenemos un orden, pero ahora, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, yo te propongo para esto que te tomes estos 10 minutitos. Busca que sea pues en un momento de serenidad, de tranquilidad. Yo, por ejemplo, pues acostumbro siempre a hacerlo en la mañana. Es el momento en que pues la casa está más serena. Tengo pues la ventaja de que pues vivo en una iglesia, entonces lo hago en el Santísimo. Pero durante mucho tiempo, durante toda mi vida de laico, ¿verdad? Decía yo, conocí al Señor alrededor de los 20 años y entré al seminario hasta los 30 años. Entonces, durante todos estos 10 años, mi meditación la hice siempre en mi cuarto. Ahí hay que buscar este momento de silencio y destinar esos 10 minutitos. Probablemente te tendrás que levantar un poquito más temprano, 10 minutos más temprano, para poder tener esos 10 o 15 minutitos con Él. Una vez que ya dispusiste ese tiempo, pues ahora hay que disponernos también interiormente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero es invocar al Espíritu Santo, ponernos en su presencia, pedirle que nos asista, que nos ayude, porque lo que vamos a leer es inspiración de Él, no es inspiración humana. Entonces necesitamos pedirle que Él mismo sea quien venga en nuestro auxilio, que venga y prepare, disponga nuestro corazón y que Él nos ilumine. Puedes hacerlo con alguna oración de las que ya existen, puedes tenerla ahí junto con tu Biblia. Yo de hecho pues así lo tenía, a mí siempre me ha gustado la secuencia de Pentecostés: ven Espíritu Santo, ven y sáciame, transfórmame. Todo esto me ayudaba mucho a iniciar mi oración. Y bueno, ya que has creado este ambiente y que el Espíritu Santo ves cómo va empezando a llenar de luz tu corazón, pues ahora hay que seleccionar la lectura que nos toca. Decimos, vamos en este primer momento a hacer una lectura ordenada. Ahí donde nos quedamos el día de ayer, desde ahí partimos. Y hay que tratar de leer lo que se llama una perícopa completa. Si tú ves en tu Biblia, como lo estás viendo ahorita en la pantalla, vas a ver que la Biblia, todas las Biblias, tienen como títulos. Ese título, toda esa pequeña sección, se llama perícopa. Es decir, contiene en general una idea completa. Cada biblista, cada uno de los traductores, pues ha entendido una idea particular y le pone hasta un pequeño título. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí en Lucas, me referiría al capítulo 12, en mi Biblia, los versículos del 49 al 53 me presentan la prioridad del reino. Así lo destaca esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, que es la que yo uso generalmente. Entonces, eso se le llama una perícopa, y eso es lo que hay que leer, porque contiene una idea ya. Tiene una idea que es la que nosotros vamos a tratar de reflexionar. Una vez que ya te ubicaste en tu perícopa, ahora hay que hacer una lectura reposada. Es decir, tranquila, serena, tratando de poner atención en las palabras, dejando que el Espíritu Santo llene con toda su riqueza cada una de esas palabras que fueron pensadas precisamente por Él para ese momento en el que tú le estás leyendo. Esa lectura reposada te llevará a conocer con profundidad esta lección de amor que Dios tiene para ti en ese momento. Haces tu lectura reposada y entonces cierras tus ojos y empiezas a tratar de entender. Vuelves a invocar al Espíritu y le dices: Espíritu, ahora de todo esto, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo importante? Dejas un momento a que reposen las palabras, irán, vendrán, regresará alguna idea a tu cabeza. Una vez que ya has encontrado como una idea, ahora la saboreas y empiezas a ver esta idea, ¿cómo la podría yo aplicar en mi vida?
Y empiezas a pensar en tu día, en el día que vas a empezar a vivir, o a lo mejor tiene que ver con el pasado, con cosas que hiciste y que quizás necesitarías cambiar, o a lo mejor tiene que ver con este momento en donde Dios te está hablando y te está ayudando a entrar en intimidad. En ese momento pues dejas que esta idea, que este pensamiento arraigue profundamente en tu corazón y mueva tu vida para que hagas ahora un pequeño proyecto. La palabra de Dios siempre nos cuestiona, la palabra de Dios siempre nos inquieta. Entonces, bueno, pues ahora hay que ver qué es lo que me dice el Señor para desde ahí, pues empezar a tomar ciertas acciones. Y entonces, ahora sí ya abres tus ojos. Junto a ti deberá de estar también una pequeña libreta que le llamaremos nuestra libreta espiritual. Quizás es en donde has estado ya tomando apuntes de todo lo que venimos diciendo en nuestras reflexiones dentro del curso. Ahí apuntarás lo que tú entendiste de esta cita y qué es lo que te pide el Señor. Se le llama en la Biblia el imperativo. Es decir, Dios me pide hoy esto, basado en su palabra. Y entonces, bueno, eso lo vas a apuntar ahí y vas a tratar en el resto de tu día de estar tratando de vivirlo, de recordarlo, de masticar continuamente. Así como los rumiantes, ¿verdad? Las vacas y estos animales que rumian, que sabemos que comen y luego regresan nuevamente la comida, la vuelven a masticar y la pasan a otro depósito y así sucesivamente hasta que termina todo su proceso de digestión. Así también nosotros, en cada masticada algo se queda en nosotros. Por eso necesitamos una vez y otra 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 vez, hasta que se integra completamente, así como decíamos la carne, que llega a ser pelo, que llega a ser células, que llega a ser sangre. Bueno, así también la palabra llegan a ser criterios, actitudes y pues transformación en nuestra propia vida. Una vez que apuntaste tu imperativo cristiano y lo que tú alcanzaste a entender que Dios por el Espíritu Santo te decía, pues terminas con una pequeña acción de gracias, con tus propias palabras y quizás, bueno, yo acostumbro terminar con un Ave María para darle gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre estoy seguro que algo tuvo que hacer ahí para que yo entendiera, porque como decía mi papá, soy de dura cabeza. Entonces, mi Madre Santísima siempre viene a ayudarme un poquito para que pueda yo, pues, entender mejor esto que estoy, pues, leyendo. Entonces termino siempre con un Ave María y con un Padre Nuestro y un Gloria. Y bueno, te persignas y hermano, adelante. Ahora a poner en práctica todo esto que has leído. Tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo poco a poco irá haciendo grandes transformaciones en tu vida. Es impresionante, es milagroso cómo Dios obra a través de su palabra. Si queremos verdaderamente llegar a ser buenos cristianos, necesitamos tener todos los días al menos 10 minutitos de lectura de la palabra de Dios para que ésta vaya entrando en nuestro corazón y nos transforme. Pues bueno, así llegamos al final de esta reunión y solamente pues te invito a iniciar hoy mismo este ejercicio de la palabra de Dios. Estoy seguro que esto ayudará a que poco a poco tu vida vaya transformándose y Jesús vaya siendo el eje, el motor de toda tu vida. Tus criterios se transformarán y empezarás a tener una vida nueva. Que el Señor pues te ayude, te acompañe, que su palabra forme en ti al hombre nuevo y que nuestra Madre Santísima te acompañe y haga de ti un verdadero discípulo del Evangelio. Hasta la próxima. Esperamos que en esta sesión hayas encontrado un buen camino para acercarte a Dios con tu Biblia y estés listo para la tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en hacer un programa que me permita ubicar dentro de mi día el momento ideal en que de ahora en adelante tendré un momento para leer y meditar la palabra de Dios. Adquiere una libreta para apuntar lo que yo le digo a Dios y lo que Él me dice a mí. Esta será tu libreta espiritual. Subrayar todas las citas que vimos hoy. Contestar el cuestionario número 8. ¿Por qué decimos que con la palabra de Dios seamos unidos a Cristo? ¿Qué cita lo confirma?
¿Qué función tiene en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Por qué es conveniente que se inicie el estudio y meditación de la Escritura con el Nuevo Testamento? ¿Con qué cita iluminarías a una persona que solo busca las riquezas como fuente de felicidad? ¿Con qué cita iluminarías a una persona que siente que Dios no le hace caso? Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión aprenderemos a fortalecer nuestra amistad con Dios mediante el ayuno y la oración. Hasta entonces.